Cuando vi ese carro de lujo blanco con un lazo rojo gigante estacionado frente a mi casa, supe que mi hijo había cometido el error más caro de su vida. Pablo bajó del auto nuevo sonriendo como un idiota, mientras Valeria saltaba de emoción gritando que era el mejor esposo del mundo. Yo estaba regando mis plantas en el jardín cuando él se acercó, inflando el pecho como un gallo presumido. ¿De dónde sacaste el dinero, Pablo?, le pregunté sin levantar la vista de mis geranios. Mi voz sonaba tranquila, pero mi corazón ya sabía la respuesta. Él se encogió de hombros con esa arrogancia que tanto me dolía ver. Tus ahorros sirvieron, mamá. Valeria se quejaba tanto del metro lleno que decidí sorprenderla. $120,000 bien invertidos, ¿no crees? Yo sonreí. Una sonrisa que él no pudo entender. Sí, hijo. Muy bien invertidos, le dije, y seguí regando mis plantas como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, mi alma se partía en 1000 pedazos. No porque hubiera perdido el dinero, sino porque Pablo no tenía idea de lo que acababa de hacer realmente. Había una verdad que él desconocía por completo. Una verdad que me quemaba la garganta cada vez que lo miraba. Valeria corrió hacia el auto, acariciando la pintura como si fuera una joya preciosa. ¡Ay, mi amor! Ya no tendré que subirme a ese metro asqueroso lleno de gente sudorosa, gritó desde la ventanilla, encendiendo el motor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La escena me resultaba tan familiar y tan dolorosa a la vez. ¿Cuántas veces había visto a mi nuera hacer esos gestos caprichosos? ¿Cuántas veces había escuchado sus quejas sobre el transporte público, sobre la vida que no era lo suficientemente lujosa para ella? ¿Y cuántas veces había visto a mi hijo correr como un perro obediente a complacerla? Mamá, la cara que pones, me dijo Pablo, acercándose más. ¿No estás contenta por nosotros? Valeria por fin va a poder moverse con dignidad. Ya no tendrá que mezclarse con esa gente común del metro. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Esa gente común. Como si él hubiera olvidado que yo también usaba el metro. Como si hubiera olvidado que durante años, cuando él era pequeño, yo había tomado 3 autobuses diferentes para llevarlo a la escuela privada que tanto quería. Estoy muy contenta, hijo, le mentí, porque a los 66 años uno aprende que algunas verdades duelen más cuando se dicen en voz alta. Valeria tocó la bocina del auto, impaciente. Pablo, vámonos ya. Quiero que me lleves a cenar a ese restaurante francés del centro. El que tiene valet parking. Mi hijo corrió hacia ella como un cachorro llamado por su ama. Antes de subirse al auto, me gritó, «Gracias, mamá. Esto significa todo para nosotros». Yo seguí regando mis plantas, pero mis manos temblaban. Porque sabía algo que él no sabía. Porque guardaba un secreto que haría que esas palabras se convirtieran en las más irónicas de su vida. En ese momento, mientras veía a mi hijo admirar a su esposa con esa adoración ciega, recordé todas las veces que había guardado silencio. Todos los secretos que había decidido no compartir con él. Todos los documentos importantes que descansaban en mi caja fuerte, esperando el momento correcto. El rugido del motor se alejó por la calle, dejándome sola con el aroma de mis geranios y el peso de una decisión que había tomado hace meses. Una decisión que Pablo descubriría demasiado tarde. Esa noche, mientras Pablo y Valeria celebraban en algún restaurante caro, yo me senté en mi cocina vacía con una taza de café frío. El silencio de la casa me gritaba la verdad que él no quería escuchar. Había criado a un hijo que creía que mi dinero era suyo por derecho, sin importar mis necesidades o mi futuro. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la mesa donde tantas veces habíamos cenado juntos cuando él era pequeño. Recordé sus risas, sus travesuras, la forma en que me abrazaba cuando tenía pesadillas. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que podía tomar $120,000 de mi cuenta sin siquiera preguntarme si los necesitaba? Pero había algo más. Algo que haría que este acto de generosidad se convirtiera en la lección más cara de su vida. Una lección que yo no le enseñaría con palabras, sino con las consecuencias de sus propias decisiones. Mis manos temblaron cuando abrí el cajón donde guardaba ciertos papeles. Documentos que Pablo nunca había visto. Documentos que cambiarían todo. Documentos que llevaban su nombre y que él había ignorado por completo. El reloj de la cocina marcaba las 11 de la noche. En algún lugar de la ciudad, mi hijo brindaba por su generosidad. Y yo, en mi casa silenciosa,
sonreía con una mezcla de dolor y anticipación. Porque sabía que muy pronto, Pablo descubriría que hay errores que cuestan más que dinero. Hay errores que cuestan la vida entera. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo mientras los recuerdos se agolpaban en mi mente como olas furiosas. No era la primera vez que Pablo tomaba decisiones sobre mi dinero sin consultarme. No era la primera vez que me trataba como si fuera una anciana indefensa cuyas opiniones no importaban. Recordé el día, hace 6 meses, cuando llegué a casa y encontré a Valeria revisando mis estados de cuenta bancarios. Estaban esparcidos sobre la mesa de mi cocina como si fueran periódicos viejos. Cuando le pregunté qué hacía, me sonrió con esa dulzura falsa que tanto me molesta. Ay, suegrita, Pablo me pidió que revisara sus finanzas familiares. Queremos comprar una casa más grande, ¿sabe? Y necesitamos saber con cuánto podemos contar. Sus palabras sonaban tan naturales, tan lógicas, que por un momento dudé si tenía derecho a sentirme invadida en mi propia casa. Esos son mis papeles personales, Valeria, le dije con la voz más suave que pude encontrar. Pero mamá, intervino Pablo, que había aparecido desde la sala como si hubiera estado esperando ese momento. Al final del día, somos familia. No hay secretos entre nosotros, ¿verdad? Esa noche me di cuenta de que para mi hijo, mis ahorros eran una extensión de su futuro. No mi seguridad, no mi tranquilidad, sino su respaldo económico. Como si mis 66 años de trabajo y sacrificio hubieran sido solo una preparación para su comodidad. También recordé la vez que Valeria se quejó durante toda una cena sobre el olor a comida que quedaba en su ropa después de usar el transporte público. Es insoportable, Pablo. Llego a mi trabajo oliendo a fritanga y sudor de extraños. Me da mucha vergüenza. Pablo la consoló acariciando su mano. No te preocupes, mi amor. Pronto vas a tener tu propio auto. Te lo prometo. Yo estaba ahí, sirviendo el postre que había preparado con mis propias manos, pero hablaban como si fuera invisible. Como si fuera parte del mobiliario. Nunca les importó que yo también usara el metro. Nunca les importó que después de mis 60 años, seguía subiendo y bajando escalones con mis compras del mercado. Mamá también usa el transporte público, comenté ese día, esperando que recordaran mi existencia. Valeria me miró con una sonrisa condescendiente. Ay, pero es diferente, suegrita. Usted ya está jubilada. Yo tengo que ir a trabajar, tengo que mantener una imagen profesional. Como si mi dignidad valiera menos por ser mayor. Como si mi comodidad fuera menos importante por no tener un trabajo de oficina. Pero lo que más me dolía recordar era la conversación que escuché hace 3 semanas. Estaba en el jardín, podando mis rosas, cuando sus voces llegaron hasta mí desde la ventana abierta de la sala. Tu mamá está muy sola, Pablo, decía Valeria con voz preocupada. Y tiene mucho dinero guardado sin usar. ¿No crees que sería mejor que lo aprovecháramos nosotros que somos jóvenes? Al final, cuando ella ya no esté, todo va a ser tuyo de todos modos. No digas esas cosas, Valeria, respondió Pablo, pero su voz no sonaba molesta. Sonaba pensativa. Es la realidad, mi amor. Ella no tiene otros hijos. No tiene nietos. Nosotros somos su única familia. Y francamente, ver tanto dinero ahí guardado mientras nosotros tenemos que vivir con limitaciones, me parece un desperdicio. Esa noche lloré en silencio sobre mis almohadas. No por las palabras de Valeria, que al fin y al cabo era una extraña. Lloré por el silencio de Pablo. Por su falta de defensa hacia mí. Por la forma en que había considerado las palabras de su esposa como si tuvieran sentido. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana. La luna iluminaba el jardín donde había plantado cada flor con mis propias manos. Donde había criado a Pablo cuando su padre murió. Donde había trabajado incansablemente para darle la mejor educación, la mejor vida posible. Recordé también la última Navidad. Había preparado su cena favorita, había decorado la casa como cuando era niño, había comprado regalos caros para él y para Valeria. Pero ellos llegaron tarde, se quedaron apenas 2 horas, y se fueron temprano porque tenían una fiesta con los amigos de ella. Mamá, ya no somos niños para estar toda la noche en casa, me dijo Pablo mientras se ponía el abrigo. Tenemos nuestras propias tradiciones ahora. Mis propias tradiciones.
como si yo fuera una costumbre vieja de la que había que deshacerse gradualmente. Y ahora, viendo hacia atrás, todo tenía sentido. Cada visita rápida, cada conversación superficial, cada vez que cambiaban de tema cuando yo hablaba de mis necesidades o mis planes. Pablo había estado preparando el terreno para esto. Para tomar mi dinero sin culpa, porque en su mente, yo ya no era una persona con vida propia, sino una cuenta bancaria con patas. Valeria había sido muy inteligente. Había convertido sus caprichos en necesidades urgentes. Sus quejas del metro no eran solo quejas, eran manipulación emocional. Sabía exactamente qué botones tocar para que Pablo sintiera que tenía que rescatarla de su sufrimiento imaginario. La ironía me quemaba por dentro. Pablo creía que había sido generoso. Creía que había solucionado los problemas de su esposa con mi dinero. Pero había algo que él no sabía. Algo que yo había estado guardando en secreto durante años. Algo que haría que su generosidad se convirtiera en la decisión más estúpida de su vida. Me dirigí hacia mi caja fuerte, escondida detrás de un cuadro en mi habitación. Mis dedos temblaron mientras marcaba la combinación. Adentro estaban los documentos que cambiaban todo. Los documentos que Pablo nunca se había molestado en preguntar. Los documentos que explicaban exactamente de dónde venían esos $120,000. Cuando abrí la carpeta y vi los papeles, sentí una mezcla extraña de dolor y justicia. Mi hijo había cometido el error perfecto. El error que le enseñaría lo que ninguna conversación había logrado enseñarle. Mañana mismo llamaría a María Mendoza, mi notaria. Era hora de que Pablo conociera la verdad completa sobre el dinero que acababa de regalar tan alegremente. Era hora de que aprendiera que hay consecuencias para todo. Incluso para los hijos que olvidan que sus madres también son personas. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por mi ventana, algo había cambiado dentro de mí para siempre. Me quedé sentada en el borde de mi cama, con los documentos de la caja fuerte esparcidos sobre las sábanas, y por primera vez en meses sentí una claridad absoluta. Ya no había dudas, ya no había justificaciones. Pablo había cruzado una línea que no tenía regreso. Me levanté despacio, con el cuerpo adolorido por la noche sin sueño, pero con la mente más despierta que nunca. Mientras preparaba mi café matutino, cada gesto familiar se sentía diferente. Como si estuviera viendo mi propia cocina por primera vez. Como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Pablo. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Su voz sonaba alegre, despreocupada. Como si hubiera dormido profundamente después de su gran acto de generosidad. Bien, hijo, le mentí, porque aún no era el momento de la verdad. Quería agradecerte otra vez por ayer. Valeria está felicísima. Dice que eres la mejor suegra del mundo. Se rió como si hubiera dicho algo encantador. Ah, y también quería avisarte que vamos a salir de viaje este fin de semana. Valeria quiere estrenar el auto con un paseo a la playa. Un paseo a la playa. Con el dinero que él creía que me había robado. Con el auto que había comprado sin pensar ni por un segundo si yo podría necesitar ese dinero para algo importante. Como mis medicamentos. Como las reparaciones de la casa. Como mi propia seguridad en la vejez. Que disfruten, le dije con una voz que sonaba más tranquila de lo que me sentía por dentro. Mamá, ¿segura que estás bien? Suenas rara. Por un momento, sentí la tentación de gritarle todo. De explicarle exactamente lo que había hecho. De romper su burbuja de felicidad con la verdad como un martillo. Pero algo me detuvo. Una voz interior que me susurraba que había una forma mejor de hacer esto. Una forma que le enseñaría no solo lo que había perdido, sino lo que nunca había valorado. Estoy perfecta, Pablo. Solo un poco cansada. Ve y diviértete con tu esposa. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. No iba a ser la madre que grita, que reclama, que suplica por respeto. Iba a ser la madre que deja que la vida enseñe las lecciones que el amor no pudo enseñar. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había arrullado a Pablo cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niño, donde había llorado sola cuando su padre murió. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me invadieran una vez más, pero esta vez sin dolor. Esta vez con una extraña sensación de liberación. Recordé el día que nació Pablo. Las 36 horas de labor,
el miedo, la alegría inmensa cuando finalmente lo tuve en mis brazos. Recordé las noches sin dormir cuando tenía fiebre, los días enteros en el hospital cuando se fracturó el brazo, las veces que vendí mis joyas para pagarle los estudios universitarios. Recordé también el día que conoció a Valeria. Había llegado a casa con esa sonrisa boba que tienen los hombres enamorados y me había dicho: «Mamá, encontré a la mujer de mi vida». Yo había sonreído y había fingido alegría, pero algo en los ojos de esa mujer me había puesto nerviosa desde el primer momento. Era una mirada calculadora, fría detrás de la sonrisa perfecta. Como si estuviera evaluando todo lo que veía: mi casa, mis muebles, mi edad, mi aparente soledad. Pero Pablo estaba tan feliz que decidí darle el beneficio de la duda. Me dije a mí misma que tal vez estaba siendo una suegra celosa. Que tal vez mi hijo merecía ser feliz con alguien que lo amara. Ahora, 3 años después, veía claramente lo que había estado negando todo este tiempo. Valeria nunca había amado a Pablo. Lo había evaluado como una inversión. Un hombre trabajador, con una madre viuda que tenía dinero ahorrado, sin otros hermanos que pudieran competir por la herencia. La había seducido con la precisión de una depredadora. Había estudiado sus debilidades, su necesidad de sentirse importante, su deseo de ser el proveedor perfecto, su complejo de salvador. Y había usado cada una de esas debilidades para convertirlo en su títere financiero. Me levanté del sillón y caminé hacia el espejo del pasillo. La mujer que me miraba desde el otro lado tenía 66 años, cabello plateado, arrugas que contaban la historia de una vida llena de sacrificios. Pero en sus ojos había algo nuevo. Una determinación que no había estado ahí ayer. Aleida Duarte, me dije a mí misma en voz alta, ha llegado el momento de dejar de ser la víctima de esta historia. Fui hacia mi escritorio y saqué mi agenda telefónica. Busqué el número de María Mendoza, mi notaria de confianza. Era una mujer inteligente, de mi edad, que había manejado todos mis asuntos legales desde la muerte de mi esposo. Ella sabía exactamente qué documentos tenía guardados en mi caja fuerte. Marqué su número con dedos firmes. María, soy Aleida Duarte. Necesito verte hoy mismo. Es urgente. Por supuesto, Aleida. Pasó algo con los documentos que discutimos el año pasado. Pasó exactamente lo que temíamos que pasaría, le dije, y mi voz sonó más fría de lo que había planeado. Quedamos en vernos a las 2 de la tarde en su oficina. Después de colgar, me preparé un desayuno completo por primera vez en semanas. Huevos revueltos, pan tostado, café recién hecho, jugo de naranja. Como si fuera a necesitar energía para lo que venía. Mientras comía, pensé en Valeria manejando su auto nuevo hacia la playa. Pensé en Pablo sintiéndose orgulloso de ser el esposo perfecto. Pensé en los dos riéndose, tal vez burlándose de la vieja tonta que había sido tan fácil de manipular. Pero sobre todo, pensé en lo que iba a pasar cuando descubrieran la verdad. Cuando entendieran que Pablo no había robado el dinero de su madre. Cuando se dieran cuenta de que había regalado algo mucho más valioso. Algo que era suyo por derecho, pero que ahora había perdido para siempre. La ironía era perfecta. Pablo había querido darle a Valeria el auto de sus sueños usando lo que él creía que era mi dinero. Pero en realidad, le había dado el auto de sus sueños usando el único dinero que realmente le pertenecía a él en este mundo. Y Valeria, esa mujer tan inteligente, tan calculadora, había recibido exactamente lo que quería. Un auto de lujo comprado con dinero que ahora la convertiría en la dueña absoluta de todo lo que había en esa transacción. Me terminé el café y lavé los platos con movimientos lentos, deliberados. Cada gesto era una despedida. Despedida de la mujer que había sido hasta ayer. Despedida de la madre que justificaba todo. Despedida de la víctima silenciosa que permitía que otros decidieran sobre su vida. Cuando salí de casa rumbo a la oficina de María, el sol brillaba con una intensidad especial. Como si el universo mismo estuviera iluminando el camino hacia la justicia. Pablo había elegido su destino cuando decidió que mi dinero era suyo. Ahora iba a descubrir que hay decisiones que no se pueden deshacer. Que hay errores que cuestan más que dinero. Que hay lecciones que solo se aprenden cuando ya es demasiado tarde para cambiar algo. La oficina de María Mendoza olía a papel viejo y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados que hablaban de 40 años de experiencia en asuntos legales. Cuando entré, ella ya tenía preparada una carpeta gruesa sobre su escritorio.
Sus ojos grises me miraron con una mezcla de preocupación y comprensión que solo dan los años de amistad. Aleida, siéntate. Por tu voz en el teléfono, imagino que Pablo finalmente hizo lo que temíamos. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, sintiendo el peso de los años y de las decisiones que había postergado durante tanto tiempo. Tomó $120,000 de mi cuenta. María. Le compró un auto de lujo a su esposa. Dice que usó mis ahorros. María suspiró profundamente y abrió la carpeta. Le dijiste que no eran tus ahorros. No, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Decidí que es hora de que aprenda las cosas por las malas. María sacó varios documentos de la carpeta y los extendió sobre el escritorio como cartas de póker. Aleida, repasemos todo desde el principio. Necesito que estés completamente segura de lo que vas a hacer, porque una vez que Pablo sepa la verdad, no habrá vuelta atrás. Tomé los primeros documentos con manos temblorosas. Eran los papeles de la herencia de mi difunto esposo, fechados hace 5 años. Documentos que establecían claramente que los $120,000 que Pablo había tomado no eran mis ahorros personales, sino su herencia directa. Como recordarás, continuó María, cuando Roberto murió, dejó específicamente estos fondos para Pablo. Pero tú tenías el poder de decidir cuándo entregárselos. La condición era que Pablo demostrara madurez suficiente para manejar esa cantidad de dinero responsablemente. Leí las líneas que conocía de memoria, pero que ahora tenían un peso diferente. Los fondos permanecerán bajo la custodia de Aleida Duarte hasta que ella considere que Pablo Duarte ha alcanzado la madurez emocional y financiera necesaria para administrar su herencia de manera responsable y con consideración hacia su familia. Tu esposo fue muy sabio, murmuró María. Sabía que Pablo tenía tendencias impulsivas. Por eso puso esa cláusula. Recordé el día que Roberto me había explicado su decisión. Estaba en la cama del hospital, débil pero con la mente clara. Aleida, nuestro hijo es bueno, pero es inmaduro. Dale el dinero cuando veas que realmente entiende el valor de las cosas, no antes. Si se lo das demasiado pronto, se lo va a gastar en tonterías. Qué profético había sido mi esposo. Pablo había tomado su propia herencia para comprarle un capricho a una mujer que probablemente no lo amaba de verdad. Pero hay más, dijo María, sacando otros documentos. ¿Recuerdas la cláusula especial que agregamos el año pasado? Mi corazón se aceleró. Sí, la recordaba. Era la cláusula que habíamos añadido después de que Pablo comenzara a presionarme constantemente por dinero, después de que Valeria empezara a hacer comentarios sobre mis ahorros innecesarios. Lee el párrafo que está marcado, me indicó María. Con voz temblorosa, leí en voz alta. Si Pablo Duarte toma fondos de la herencia sin autorización expresa de Aleida Duarte, o sin conocimiento de que son fondos de herencia, se considerará que ha rechazado voluntariamente su derecho a recibir dicha herencia, y los fondos restantes pasarán automáticamente a ser propiedad absoluta de Aleida Duarte. El silencio llenó la oficina como una nube pesada. María me miró fijamente. Aleida, ¿entiendes lo que esto significa? Asentí lentamente. Pablo no solo había gastado su herencia sin saberlo. Había activado una cláusula que lo privaba de cualquier derecho sobre el dinero restante. Los otros $200,000 que quedaban en la cuenta ahora eran legalmente míos. Pero eso no es todo, continuó María, sacando un último documento. Hay algo más que Pablo no sabe. Algo que descubrimos la semana pasada. Me entregó un papel oficial con el membrete de un banco. Era un estado de cuenta que no reconocí inmediatamente. ¿Qué es esto?, pregunté. Es la cuenta que Valeria abrió hace 3 meses. Una cuenta a su nombre exclusivo. María señaló los números en la parte inferior. ¿Ves estos depósitos? Son transferencias que ella ha estado haciendo desde la cuenta conjunta que tiene con Pablo. Mis ojos se agrandaron al ver las cifras. 20,000, 15,000, 30,000. Transferencias regulares durante los últimos 3 meses. María, ¿qué significa esto? Significa que tu nuera ha estado preparando su escape, Aleida. Ha estado moviendo dinero sistemáticamente a una cuenta que Pablo no conoce. Una cuenta de la cual ella es la única titular. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo conseguiste esta información? Tengo mis contactos, dijo María con una sonrisa triste.
Cuando sospechas que alguien está planeando algo, no es difícil encontrar las pruebas. Especialmente cuando esa persona no es tan inteligente como cree ser. Tomé el documento con manos temblorosas. Valeria no solo había manipulado a Pablo para que le comprara el auto. Había estado robándole dinero durante meses, preparando su salida. Hay más, dijo María, sacando fotografías de un sobre Manila. Estas las tomó un investigador privado que contraté por mi propia cuenta, después de que me contaras tus sospechas sobre Valeria. Las fotografías mostraban a Valeria en un café, sentada muy cerca de un hombre que no era Pablo. Un hombre bien vestido, mayor que ella, que le acariciaba la mano mientras ella reía. En otra foto, los dos salían de un hotel juntos. ¿Quién es él?, pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Esteban Galindo, dueño de 3 concesionarios de autos de lujo en la ciudad. Divorciado, sin hijos, con una fortuna considerable. María hizo una pausa. Y aparentemente, el verdadero motivo por el cual Valeria quería un auto caro. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. Valeria no había manipulado a Pablo solo por capricho. Había usado a mi hijo para conseguir el auto que necesitaba para impresionar a su verdadero objetivo, un hombre mucho más rico que Pablo. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose?, pregunté. Según mi investigador, aproximadamente 4 meses. Justo cuando Valeria comenzó a quejarse más intensamente del metro y a presionar a Pablo por un auto. Me recosté en la silla, abrumada por la enormidad de la traición. Pablo no era solo una víctima de su propia impulsividad. Era víctima de una manipulación calculada y cruel. María, ¿qué va a pasar cuando Pablo se entere de todo esto? Va a perder todo, Aleida. Su herencia, su esposa, su dinero ahorrado, y probablemente su autoestima. María me miró con seriedad. La pregunta es, ¿estás preparada para verlo sufrir así? Pensé en mi hijo, en el niño que había sido, en el hombre que se había convertido. Pensé en todas las veces que había justificado su comportamiento, todas las veces que había cedido a sus caprichos, todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. Sí, dije finalmente. Estoy preparada. Porque a veces, el amor más grande que puedes darle a un hijo es dejar que aprenda las consecuencias de sus decisiones. María asintió y comenzó a organizar los documentos. Entonces, ¿cuándo quieres que le digamos la verdad? Todavía no, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Primero quiero ver cómo se desarrolla todo esto. Quiero que Valeria muestre su verdadera cara. Quiero que Pablo vea por sí mismo quién es realmente la mujer por la que acaba de sacrificar su futuro. ¿Y si él nunca se da cuenta? Se va a dar cuenta, dije con una certeza que no sabía que tenía. Porque las mujeres como Valeria no pueden fingir para siempre. Y cuando tengan el auto, cuando ella ya no necesite nada más de él, va a mostrar su verdadero rostro. Salí de la oficina de María con una carpeta llena de documentos que cambiarían la vida de Pablo para siempre. Pero también salí con algo más, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Mi hijo había elegido su camino. Ahora iba a caminar por él hasta el final, sin importar lo doloroso que fuera. Y yo iba a estar ahí, no para salvarlo, sino para ayudarlo a levantarse cuando finalmente cayera. Los siguientes días fueron una extraña mezcla de dolor y anticipación. Me convertí en una detective en mi propia vida, observando cada movimiento, cada palabra, cada gesto que me pudiera dar más pistas sobre el verdadero carácter de las personas que creía conocer. María había plantado una semilla de sospecha que ahora crecía como una enredadera, extendiéndose por cada rincón de mis pensamientos. El lunes por la mañana, Pablo llegó a casa más temprano de lo usual. Venía cargando bolsas de una tienda cara del centro comercial, con esa sonrisa satisfecha que había aprendido a reconocer como peligrosa. «Mamá, ¿adivina qué?», gritó desde la entrada, como si fuera un niño trayendo buenas calificaciones. Valeria está tan feliz con el auto que decidí comprarle algunas cosas más. «Mira». Sacó de las bolsas un vestido que claramente costaba más que mi pensión mensual, zapatos italianos, un bolso de marca, y joyas que brillaban bajo la luz de mi sala. «Pablo», le dije, manteniendo mi voz tranquila, «¿de dónde estás sacando dinero para todo esto?» «Ay, mamá, no te preocupes. Tengo mis tarjetas de crédito. Además,
Después de que usé tus ahorros para el auto, me siento en la obligación de consentir a mi esposa un poco más. Se rió como si hubiera hecho un chiste. Al final, cuando ya no estés, todo va a ser nuestro de todas formas. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Cuando ya no estés. Como si mi muerte fuera solo un trámite pendiente en su lista de cosas por hacer. ¿Valeria sabe que estás gastando tanto dinero en ella?, pregunté. Por supuesto. De hecho, fue idea suya. Dice que una mujer que maneja un auto de lujo necesita vestirse a la altura. Que la ropa que tiene ahora no va con su nueva imagen. Pablo acomodó los regalos sobre mi sofá como si fueran trofeos. ¿No te parece lógico? Lógico. Que mi hijo se endeudara para mantener la imagen de una mujer que le estaba traicionando con otro hombre me parecía muchas cosas, pero lógico no era una de ellas. Esa misma tarde, después de que Pablo se fuera, llamé a María. Necesito que tu investigador vuelva a seguir a Valeria. Quiero saber exactamente qué está haciendo con el auto, dónde va, con quién se encuentra. Aleida, ¿estás segura? A veces es mejor no saber demasiado. María, mi hijo se está endeudando para mantener a una mujer que lo está usando. Necesito pruebas. Necesito que cuando llegue el momento de la verdad, no haya forma de que él pueda negarse a ver la realidad. Durante los siguientes días, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, actuaba como la madre preocupada de siempre. Preparaba café, preguntaba por Valeria, sonreía cuando Pablo me contaba sobre sus planes de vida matrimonial. Pero por las tardes, me convertía en una investigadora implacable. Seguía a Valeria discretamente cuando salía en su auto nuevo. La vi manejar hasta el café elegante del centro, donde se encontraba con Esteban Galindo. Los vi besarse apasionadamente en el estacionamiento, tocarse como amantes que llevan años juntos, no como una mujer recién conocida. También descubrí algo más inquietante. Valeria no solo se encontraba con Esteban. Había comenzado a llevar a cabo visitas regulares a una agencia inmobiliaria exclusiva. La seguí hasta ahí un miércoles por la tarde y esperé en mi auto hasta que salió. Cuando se fue, entré a la agencia fingiendo interés en una propiedad. Disculpe, le dije a la recepcionista. Vi a una joven muy elegante saliendo de aquí. Conduce un auto blanco hermoso. ¿Podría decirme si hay propiedades disponibles en la zona que ella estaba consultando? La mujer, claramente impresionada por el auto que había visto, fue muy comunicativa. Ah, sí. La señorita Valeria. Está buscando un apartamento de lujo en la zona norte. Dice que su novio quiere sorprenderla con una nueva casa. Su novio. No su esposo. Su novio. ¿Un apartamento muy caro?, pregunté, fingiendo interés casual. Oh, sí. Está viendo propiedades de $500,000 para arriba. Dice que el dinero no es problema, que su novio tiene mucho dinero. La recepcionista se inclinó hacia mí, como compartiendo un secreto. Entre nosotras, debe ser un hombre muy adinerado. Ella viene siempre con ropa carísima y no pregunta por los precios. Salí de esa agencia con el corazón acelerado. Valeria no solo estaba engañando a Pablo. Estaba planeando mudarse con Esteban. Y mi hijo, el pobre tonto, seguía comprándole regalos caros pensando que estaba invirtiendo en su matrimonio. Esa noche, Pablo llegó a casa más tarde de lo usual. Tenía ojeras y se veía estresado. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, mamá. Solo que las tarjetas de crédito están un poco ajustadas. Pero no te preocupes, el mes que viene voy a pagar todo. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Valeria dice que cuando tengas que hacer gastos médicos o algo así, podemos usar más de tus ahorros. Al final, para eso está la familia, ¿no? Para eso está la familia. Para financiar los caprichos de una mujer que estaba planeando abandonarlo. El jueves, María me llamó con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Aleida, necesitas venir a mi oficina. El investigador trajo fotografías nuevas e información que debes ver. Llegué a su oficina 1 hora después, con el estómago hecho nudos. María tenía extendidas sobre su escritorio fotografías que me hicieron contener la respiración. En una de ellas, Valeria y Esteban salían juntos de un banco. En otra, estaban firmando papeles en lo que parecía ser una oficina legal. En la tercera, más devastadora,
Valeria llevaba un anillo de compromiso diferente al que Pablo le había dado. ¿Qué significan estos papeles que están firmando?, pregunté. Según mi investigador, están abriendo una cuenta bancaria conjunta. Y aparentemente, Esteban le propuso matrimonio. María me miró con tristeza. Aleida, tu nuera está viviendo una doble vida completa. Hay más. María sacó un documento oficial. Esto es lo más grave. Valeria presentó una solicitud de divorcio esta mañana, pero no se la ha notificado a Pablo todavía. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Está esperando el momento perfecto. Probablemente cuando ya haya asegurado su relación con Esteban y haya transferido todo el dinero que puede de las cuentas de Pablo. María hizo una pausa. Aleida, tu hijo va a perder todo. Su esposa, su dinero, su auto y su herencia, todo en el mismo mes. Sentí una mezcla de furia y dolor que nunca había experimentado antes. No era solo por Pablo. Era por todos los años que había trabajado para ahorrar ese dinero. Por todos los sacrificios que había hecho para darle a mi hijo una vida mejor. Por la confianza que había depositado en una mujer que resultó ser una estafadora profesional. María, necesito que me ayudes con algo más. ¿Qué necesitas? Quiero proteger lo que queda. Quiero asegurarme de que cuando todo esto explote, Valeria no pueda tocar ni un centavo más del dinero de Pablo. Y quiero evidencia de todo lo que ha hecho. María asintió. Podemos congelar las cuentas conjuntas por sospecha de fraude. Y podemos documentar todas las transferencias irregulares que ha hecho. Hazlo. Y también quiero que contrates a un abogado especializado en divorcios. El mejor que puedas encontrar. Para Pablo. Para Pablo. Porque cuando se entere de todo esto, va a necesitar toda la ayuda legal que pueda conseguir. Esa noche, mientras preparaba la cena que sabía que Pablo no vendría a comer porque estaría gastando más dinero en Valeria, tomé una decisión final. No iba a esperar más. No iba a permitir que esa mujer destruyera completamente a mi hijo antes de revelar la verdad. Era hora de que Pablo supiera exactamente qué clase de mujer había estado financiando con su propia herencia. Era hora de que aprendiera que hay errores que cuestan toda una vida. Y era hora de que Valeria descubriera que había subestimado gravemente a la vieja tonta que había estado manipulando todos estos meses. Mañana mismo comenzaría la fase final de esta pesadilla. La fase donde todos descubrirían quién era realmente cada quien. El viernes por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si una niebla espesa se hubiera levantado de mi mente, dejando al descubierto un paisaje que finalmente podía ver con total nitidez. Me quedé en la cama unos minutos, sintiendo el peso de la decisión que había tomado, pero también experimentando una extraña sensación de alivio. Hoy sería el día. Hoy Pablo conocería la verdad sobre todo. Me levanté despacio, con movimientos deliberados, como un general preparándose para la batalla final. Pero esta no sería una guerra de gritos y reproches. Sería algo mucho más poderoso. Una revelación cuidadosamente orquestada que le mostraría a mi hijo no solo lo que había perdido, sino quién era realmente la mujer por la que había sacrificado su futuro. Lo primero que hice fue llamar a María. Buenos días. María. Hoy es el día. Necesito que tengas todos los documentos listos para las 6 de la tarde. ¿Estás segura, Aleida? Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida, le respondí, y mi voz sonaba tan firme que me sorprendí a mí misma. Después llamé a Pablo. Era importante que él viniera a casa esta tarde sin sospechar nada. Hijo, ¿podrías venir a cenar esta noche? Hace mucho que no comemos juntos, solo tú y yo. Ay, mamá, no sé. Valeria y yo teníamos planes de ir al cine. Pablo, dije, poniendo en mi voz una nota de melancolía que no tuve que fingir, tengo 66 años. No sé cuántas cenas más vamos a compartir. No puedes darle a tu madre una noche. El silencio del otro lado del teléfono me dijo que había tocado la fibra correcta. Está bien, mamá. Valeria puede ir al cine con sus amigas. Estaré ahí a las 6. Perfecto. Ahora necesitaba preparar el escenario. Comencé limpiando la casa de arriba a abajo, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba que todo fuera perfecto.
Cada detalle tendría que contribuir a la atmósfera que quería crear. Lavé las ventanas hasta que brillaron como espejos, pulí los muebles hasta que reflejaran la luz, ordené cada libro, cada adorno, cada fotografía. Especialmente las fotografías. Saqué de los cajones todas las fotos de Pablo desde que era bebé hasta ahora. Las coloqué estratégicamente por toda la sala. Pablo en mis brazos cuando era recién nacido, Pablo dando sus primeros pasos, Pablo graduándose de la universidad, Pablo el día de su boda. Una cronología visual de todo el amor y sacrificio que había invertido en él. También puse sobre la mesa las fotografías más recientes, las que el investigador había tomado de Valeria con Esteban. Pero las coloqué boca abajo, esperando el momento correcto para revelarlas. A las 2 de la tarde fui al mercado y compré todos los ingredientes para preparar la cena favorita de Pablo, el mismo menú que le preparaba cuando era niño y se sentía triste. Pollo guisado con papas, arroz blanco, frijoles negros, plátanos maduros, y de postre, flan de vainilla casero. Mientras cocinaba, cada aroma me transportaba a momentos más felices. Recordé las tardes cuando Pablo llegaba de la escuela y se sentaba en esa misma cocina a contarme sobre su día mientras yo preparaba la comida. Recordé su risa cuando le explicaba los chistes que había aprendido de sus amigos. Recordé las veces que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en un hombre que podía tomar el dinero de su madre sin siquiera preguntarle si lo necesitaba? A las 4 de la tarde, María llegó con una carpeta gruesa y un hombre mayor que no conocía. Aleida, te presento a Diego Serrano, el abogado especialista en divorcios del que te hablé. Diego era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos inteligentes que parecían ver todo. Me estrechó la mano con firmeza. Señora Duarte, María me ha puesto al tanto de la situación. Tengo que decirle que en mis 30 años de carrera, pocas veces he visto un caso de manipulación tan elaborado y cruel. ¿Qué necesito saber?, pregunté directamente. Primero, su nuera ha estado cometiendo fraude financiero. Las transferencias que ha hecho a su cuenta personal sin conocimiento de su esposo constituyen apropiación indebida. Diego sacó documentos de su maletín. Segundo, el hecho de que haya presentado papeles de divorcio sin notificar a Pablo, mientras seguía gastando dinero conjunto, es otra violación legal. ¿Y el auto? Esa es la parte más interesante, intervino María. Como el auto fue comprado con fondos de la herencia, y como Pablo técnicamente violó los términos de esa herencia al gastarlo sin autorización, el auto no es propiedad marital. Es propiedad de la herencia. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que usted, como administradora de la herencia, tiene derecho legal a recuperar ese auto. Sentí una satisfacción profunda y oscura. Valeria había jugado sus cartas pensando que era más inteligente que todos los demás. Pero había subestimado las consecuencias legales de sus acciones. ¿Cuándo podemos actuar? Esta misma noche, después de que usted hable con Pablo. Una vez que él conozca la verdad y tome decisiones informadas, podemos presentar todas las demandas necesarias. A las 5:30, María y Diego se fueron, dejándome sola con mis pensamientos y mis nervios. La casa olía deliciosa, la mesa estaba puesta con la vajilla buena que usábamos en ocasiones especiales, las velas estaban encendidas. Todo estaba perfecto para la conversación más difícil de mi vida. A las 6 en punto exacto, escuché el auto de Pablo detenerse frente a la casa. Lo vi bajar, y por un momento, mi corazón se ablandó. Se veía cansado, mayor de lo que realmente era. Las líneas de estrés alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir y preocupaciones financieras. Cuando entró por la puerta, su rostro se iluminó como cuando era niño. Mamá, huele increíble aquí adentro. Es pollo guisado. Tu favorito, le dije, abrazándolo con más fuerza de la usual. Podría ser la última vez en mucho tiempo que lo abrazara con amor puro, sin el peso de la verdad entre nosotros. Ay, mamá, me hace sentir como un niño otra vez. Se rió, pero había nostalgia en su voz. ¿Sabes qué? Hace mucho que no pasamos tiempo así, solo nosotros dos. Siéntate, hijo. Vamos a cenar como en los viejos tiempos. Durante la primera parte de la cena, hablamos de cosas superficiales. Su trabajo, el clima, recuerdos de cuando era pequeño. Pablo comía con apetito,
claramente disfrutando la comida casera después de tanto restaurante caro. Mamá, esto está delicioso. Valeria no sabe cocinar así. Siempre dice que cocinar es muy complicado, que es mejor comer afuera. Cada mención de Valeria era como una puñalada, pero mantuve mi expresión neutral. Pablo, le dije cuando terminamos el plato principal, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma? Es por eso que quería cenar juntos. No estoy enferma, hijo. Pero sí hay algo que debes saber. Algo que va a cambiar todo. Su rostro se puso serio. ¿Qué es? Respiré profundamente. Este era el momento que había estado preparando durante días. Pablo, ¿recuerdas el dinero que tomaste para comprarle el auto a Valeria? Sí, mamá. Tus ahorros. Ya te dije que te voy a reponer todo cuando pueda. No eran mis ahorros, hijo. ¿Qué? Ese dinero no era mío. Era tuyo. La confusión en su rostro era genuina. Mamá, no entiendo. ¿Cómo va a ser mío el dinero que estaba en tu cuenta? Porque era tu herencia, Pablo. La herencia que tu padre te dejó antes de morir. El tenedor se le cayó de la mano, haciendo un ruido metálico contra el plato. ¿Qué estás diciendo? Tu padre dejó específicamente esos $120,000 para ti, pero puso la condición de que yo decidiera cuándo estabas listo para recibirlos. Mi voz se quebró ligeramente. Iba a dártelos cuando demostraras madurez financiera, cuando demostras que podías tomar decisiones responsables. Pero, yo pensé. Pensaste que estabas gastando mi dinero. Pensaste que me estabas robando a mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero Pablo, te robaste a ti mismo. Te robaste tu propia herencia. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Pablo me miraba como si fuera una extraña, como si las palabras que acababa de escuchar fueran en un idioma que no entendía. Pero hay más, hijo. Mucho más que necesitas saber sobre la mujer por la que acabas de sacrificar tu futuro. Y entonces, con manos temblorosas, comencé a voltear las fotografías que había dejado sobre la mesa. El rostro de Pablo cambió gradualmente mientras volteaba cada fotografía. Era como ver a un hombre envejecer 10 años en 10 segundos. Sus ojos se movían de imagen en imagen. Valeria besando a Esteban, Valeria firmando papeles en el banco, Valeria con un anillo de compromiso diferente, Valeria entrando y saliendo de hoteles con su amante. ¿Qué es esto?, susurró, tomando una de las fotografías con manos temblorosas. Es la verdad, hijo. La verdad sobre la mujer por la que acabas de gastar tu herencia. Pablo estudió la fotografía donde Valeria y Esteban se besaban apasionadamente al lado del auto que él había comprado. Su respiración se volvió irregular, como si estuviera teniendo problemas para procesar el oxígeno. ¿Cuánto tiempo has sabido esto?, me preguntó, y su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Empecé a sospechar hace meses, pero las pruebas las conseguí esta semana. Saqué más documentos de la carpeta que María había preparado. Pablo, ella no solo te está engañando, te está robando. Le mostré los estados de cuenta que revelaban las transferencias de Valeria a su cuenta personal. Las cifras eran devastadoras, $60,000 transferidos en pequeñas cantidades durante los últimos meses. No puede ser, murmuró, pero su voz ya no tenía convicción. Valeria no haría esto. Ella me ama. ¿Te ama?, le pregunté, sacando el documento más cruel de todos. Entonces, ¿por qué presentó papers de divorcio esta semana? El papel oficial del tribunal cayó sobre la mesa como una sentencia de muerte. Pablo lo leyó una vez, luego otra, como si las palabras fueran a cambiar si las miraba lo suficiente. Fecha de presentación, lunes pasado, leyó en voz alta. Pero ella estuvo conmigo el lunes. Me dijo que me amaba. Me pidió que le comprara esos vestidos porque quería verse bonita para mí. Te pidió que le compraras esos vestidos porque quería verse bonita para él, le dije, señalando las fotografías de Esteban. Pablo, Valeria Galindo Mendoza ya ni siquiera usa tu apellido. En estos documentos aparece con el apellido de su novio. Pablo se levantó de la silla tan bruscamente que la volcó.
Comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello. No puede ser. No puede ser. Estuvimos juntos anoche. Hicimos el amor. Me dijo que era el hombre de su vida. Me dijo que quería tener hijos conmigo. Hijo, siéntate. Hay más. Más. ¿Qué más puede haber? Su voz se quebró en un grito desesperado. Le mostré el informe del investigador privado. Valeria y Esteban están comprando una casa juntos. Una casa de $500,000. Ya firmaron el precontrato. Pablo se dejó caer en la silla, y por primera vez desde que era un niño pequeño, lo vi llorar de verdad. No eran lágrimas de frustración o enojo. Eran lágrimas de un hombre que acababa de darse cuenta de que toda su realidad había sido una mentira. ¿Por qué? Sollozó. ¿Por qué me hiciste esto, mamá? ¿Por qué me dejaste gastar mi propia herencia? ¿Por qué no me detuviste? Su pregunta me atravesó como una lanza, pero sabía que tenía que ser fuerte. Porque intenté detenerte de 1000 maneras diferentes. Pablo. Te dije que Valeria no me parecía sincera. Te advertí que estaba gastando demasiado dinero en ella. Te sugerí que esperaran antes de hacer gastos grandes. Mi voz se volvió más firme. Pero cada vez que lo hacía, tú me decías que no entendía, que era una vieja amargada, que estaba celosa de tu felicidad. Pablo se limpió la nariz con la servilleta, como un niño pequeño. Pero podrías haberme dicho sobre la herencia. Podrías haberme dicho que era mi dinero. ¿Y qué habrías hecho, hijo? ¿Habrías escuchado? ¿O habrías justificado el gasto diciendo que era tu dinero y podías hacer lo que quisieras con él? El silencio que siguió fue su respuesta. Pablo, durante años te he visto tomar decisiones impulsivas con el dinero. Compraste esa motocicleta carísima que usaste 3 veces. Te metiste en deudas por esas vacaciones extravagantes que Valeria quería. Gastaste tus ahorros en el anillo de compromiso más caro que pudiste encontrar porque ella dijo que se merecía algo especial, punto. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Pablo, tu padre murió trabajando para asegurar tu futuro. Trabajó doble turno durante años para ahorrar ese dinero. Y puso esa condición porque te conocía. Porque sabía que sin madurez, harías exactamente lo que acabas de hacer. Pablo se quedó callado, procesando mis palabras. Afuera había comenzado a llover, y el sonido de las gotas contra las ventanas llenaba el silencio tenso de la cocina. ¿Qué voy a hacer ahora?, susurró finalmente. Ahora vas a aprender a ser el hombre que tu padre quería que fueras, le dije. Vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones como un adulto. Pero no tengo nada. Valeria se llevó todo mi dinero. El auto está a nombre de ella. Mis tarjetas de crédito están al límite por todos los regalos que le compré. Su voz se volvió desesperada. Mamá, me voy a quedar en la calle. No te vas a quedar en la calle, Pablo. Pero tampoco te voy a rescatar como he hecho toda tu vida. Saqué los últimos documentos que María había preparado. Tienes opciones, hijo, pero todas requieren que tomes decisiones maduras. ¿Qué opciones? Primera opción, puedes demandar a Valeria por fraude y apropiación indebida. Diego Serrano, el abogado que contraté, dice que tienes un caso sólido. Podrías recuperar gran parte del dinero que ella te robó. Pablo asintió lentamente. Segunda opción, como el auto fue comprado con fondos de la herencia, y como técnicamente violaste los términos de esa herencia, puedo reclamar el auto legalmente. ¿Quieres quitarme el auto que le regalé a mi esposa? Tu ex esposa, Pablo. Y no quiero quitarte nada. Quiero que recuperes lo que es tuyo por derecho. ¿Y la tercera opción? La tercera opción es la más difícil. Respiré profundamente. Puedes empezar de nuevo. Completamente de nuevo. Sin el dinero de la herencia, sin las deudas que acumulaste, sin Valeria. Como un hombre de 42 años que finalmente va a aprender a valerse por sí mismo. Pablo me miró con ojos rojos de llorar. ¿Y tú qué? Vas a ayudarme. Voy a estar aquí, hijo. Como he estado siempre. Pero no voy a pagarte las deudas. No voy a darte dinero para que empieces otro negocio que vas a abandonar cuando se ponga difícil.
No voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Pero soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo es que no voy a hacerlo. Porque el amor verdadero a veces significa dejar que las personas que amas aprendan lecciones difíciles. En ese momento, el teléfono de Pablo sonó. Era un mensaje de texto. Cuando lo leyó, su cara se puso completamente pálida. ¿Qué dice?, le pregunté. Con voz quebrada, leyó en voz alta. Pablo, necesitamos hablar. He decidido que nuestro matrimonio no está funcionando. Voy a quedarme en casa de una amiga por unos días. No trates de contactarme. Mi abogado te va a llamar. El teléfono se le cayó de las manos y se estrelló contra el piso de la cocina. Se acabó, susurró. Todo se acabó. No, hijo, le dije, levantándome para abrazarlo. Todo está empezando. Por primera vez en tu vida, todo está empezando realmente. Pablo lloró en mis brazos como no había llorado desde que era un niño pequeño. Y yo lo consolé, no como la madre que siempre había arreglado sus problemas, sino como la madre que finalmente lo estaba ayudando a convertirse en hombre. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando el mundo para que pudiera empezar de nuevo. Igual que mi hijo. Los días que siguieron a esa noche fueron los más difíciles que habíamos vivido Pablo y yo en años, pero también fueron los más honestos. Mi hijo se quedó conmigo en casa, durmiendo en su antiguo cuarto. Por las mañanas lo encontraba sentado en la cocina, tomando café y mirando por la ventana con esa expresión perdida de alguien que está reconstruyendo toda su comprensión del mundo. El primer paso fue enfrentar la realidad legal. Diego Serrano vino a casa 3 días después, cargando documentos que requerían la firma de Pablo. Señor Duarte, necesitamos actuar rápido. Su esposa ha comenzado a liquidar activos. Ayer retiró $20,000 más de su cuenta conjunta. Pablo firmó los papeles de demanda por fraude con manos temblorosas. ¿Cuántas posibilidades tenemos de recuperar algo? Muy altas. El rastro financiero es claro, y tenemos fotografías que demuestran su relación extramarital. Esa misma semana, María me ayudó a iniciar el proceso para recuperar el auto. Como administradora de la herencia, tenía derecho legal a reclamar cualquier bien comprado con esos fondos. La expresión en el rostro de Valeria cuando el oficial judicial llegó a quitarle el auto fue algo que nunca olvidaré. Pablo y yo estábamos esperando en la esquina cuando vimos la escena desarrollarse. Valeria salió de la casa que había estado compartiendo con Esteban, gritando mientras el oficial le explicaba la situación legal. Su novio millonario se quedó en el umbral, claramente incómodo con el escándalo público. Pablo, por favor, diles que paren esto. Sabes que ese auto me lo regalaste por amor. No puedes quitármelo ahora, le gritó por teléfono. No te lo regalé, Valeria, le respondió mi hijo con calma sorprendente. Te lo regalé con dinero que no era mío. Y ahora estoy enfrentando las consecuencias. El cambio en Pablo fue gradual pero profundo. Al principio se quedaba en cama hasta tarde, abrumado por la depresión. Pero poco a poco, comenzó a mostrar una determinación que no había visto en él desde que era adolescente. Una mañana lo encontré haciendo una lista en un cuaderno. ¿Qué escribes, hijo? Estoy haciendo un inventario de mi vida. Deudas, activos, habilidades, errores. Todo. La lista era brutalmente honesta. $35,000 en deudas de tarjetas de crédito. En la columna de errores había escrito: confié en la persona equivocada. Gasté dinero que no era mío. No escuché a mi madre. Esa semana, Pablo decidió mudarse a un apartamento pequeño. Mamá, necesito aprender a vivir solo. Realmente solo. Necesito saber si puedo hacerlo. El apartamento era modesto, un estudio en un barrio trabajador. Cuando fuimos a verlo juntos, me partió el corazón ver lo pequeño que era. ¿Estás seguro de esto, hijo? Estoy seguro, mamá. Por primera vez en años, estoy tomando una decisión basada en lo que puedo pagar realmente. El proceso legal avanzó rápido. Valeria, enfrentada con evidencia irrefutable, decidió negociar. Está dispuesta a devolver $40,000, anunció Diego, y a renunciar a cualquier reclamo sobre bienes maritales. Pablo aceptó el acuerdo. No era todo lo que había perdido, pero era suficiente para pagar sus deudas y empezar de nuevo. La tarde que Pablo recibió el cheque,
Vino a visitarme con una expresión de paz genuina. Mamá, quiero devolverte algo, me dijo, sacando un sobre. ¿Qué es? La mitad del dinero del acuerdo. $20,000. Pablo, ese dinero es tuyo. Mamá, tú gastaste 40 años ahorrando para que yo tuviera seguridad financiera. Nunca te lo agradecí realmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante años creí que todo lo tuyo era automáticamente mío también. Pero ahora entiendo la diferencia entre recibir ayuda y tomar ventaja. Puso el sobre en mis manos. Esto es reconocimiento de que eres una persona independiente, con tus propias necesidades, tus propios sueños. Y que durante años, te traté como si fueras solo una extensión de mis necesidades. Lloré entonces. Por todos los años de dolor, por todas las veces que me había sentido invisible. Te perdono, Pablo. Pero más importante, me perdono a mí misma por haber permitido que esto llegara tan lejos. Esa noche cenamos juntos en mi cocina. Esta vez era una cena entre dos adultos que se respetaban mutuamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a vivir dentro de mis medios. Voy a ahorrar dinero. Voy a aprender a cocinar. Voy a usar el transporte público sin quejarme. Se rió. Voy a hacer todas las cosas que Valeria decía que eran us. Después de que Pablo se fue esa noche, me senté en mi sala y miré las fotografías que habían quedado sobre la mesa. Ya no me dolían. Eran evidencia de una lección aprendida, una crisis superada, una familia reconstruida sobre bases más sólidas. Mi hijo había perdido su dinero, su esposa y sus ilusiones. Pero había ganado algo mucho más valioso, su dignidad, su autorrespeto y una comprensión real de lo que significa ser un hombre adulto. Y yo había recuperado a mi hijo. No al niño que había criado, sino al hombre en quien se había convertido finalmente. La familia que habíamos reconstruido era pequeña, imperfecta, marcada por cicatrices. Pero era real. Era honesta. Y por primera vez en años, estaba basada en amor genuino. Era exactamente lo que siempre había querido. 6 meses después de esa noche que cambió todo, me encuentro sentada en el mismo jardín donde Pablo llegó con ese auto blanco y el lazo rojo que marcó el inicio del fin de sus ilusiones. Mis geranios están más hermosos que nunca, como si hubieran florecido alimentándose de toda la verdad que finalmente salió a la luz en esta casa. Pablo viene a visitarme todos los domingos. Ya no llega en autos de lujo ni cargando bolsas de regalos caros que no puede pagar. Llega en el autobús, como yo, como la gente común que Valeria tanto despreciaba. Y cada vez que lo veo bajar en la esquina y caminar hacia mi casa, siento una satisfacción profunda que no tiene nada que ver con venganza y todo que ver con justicia. El mes pasado me contó que había conocido a alguien. Una mujer sencilla, maestra de escuela, que vive en un apartamento modesto y cocina sus propias comidas. Mamá, me dijo con una sonrisa que no había visto en años. Cuando le conté toda la historia de Valeria y el dinero, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo, hijo? Me dijo que se alegraba de que hubiera aprendido la lección antes de conocerla a ella. Que prefería a un hombre que sabía el valor real de las cosas que a uno que todavía tenía que aprenderlo. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de mujer que Pablo había elegido esta vez. Valeria, por supuesto, no tuvo el final de cuento de hadas que había planeado. Resulta que Esteban no era tan rico como aparentaba, y cuando se enteró de todos los problemas legales que ella arrastraba, decidió que era demasiado complicada para su gusto. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en una tienda de ropa, manejando un auto usado, viviendo en un apartamento que comparte con 2 roommates. No siento satisfacción por su caída. Siento algo más complejo, la comprensión de que cada persona cosecha exactamente lo que siembra, y que la vida tiene sus propias maneras de balancear las cuentas. Pablo pagó todas sus deudas con el dinero del acuerdo legal, y ahora está ahorrando para comprar su propio apartamento. No grande, no lujoso, pero suyo. Me enseña sus estados de cuenta cada mes, no porque yo se lo pida, sino porque finalmente entiende la diferencia entre transparencia y secretos. Mamá, me dijo el domingo pasado, quiero que sepas que cada peso que gano ahora tiene un sabor diferente. Porque sé exactamente lo que me costó ganarlo, y sé exactamente para qué lo voy a usar. Esas palabras valían más que todos los $120,000 que había gastado en Valeria. A mis 66 años,
He aprendido que el amor de madre más profundo no es el que protege a los hijos de sus errores, sino el que los deja vivir las consecuencias de sus decisiones para que puedan crecer realmente. Durante años fui la madre que siempre rescataba, siempre justificaba, siempre arreglaba los problemas que Pablo creaba. Ahora soy la madre que confía en que su hijo es lo suficientemente fuerte para levantarse solo cuando se cae. El dinero de la herencia que quedaba, esos $200,000 adicionales que Pablo nunca supo que existían, los doné a una fundación que ayuda a mujeres mayores que han sido víctimas de abuso financiero por parte de sus familiares. Era dinero que había estado destinado para Pablo, pero que él había perdido el derecho a recibir cuando tomó los primeros 120,000 sin autorización. No se lo dije. Tal vez se lo diré algún día, cuando esté completamente segura de que lo va a entender como una lección sobre responsabilidad y no como un castigo. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, pensé en todas las mujeres que deben estar viviendo situaciones similares a la mía. Mujeres que ven a sus hijos tomar decisiones impulsivas y destructivas, que sienten el dolor de ser tratadas como cuentas bancarias en lugar de personas, que luchan entre el amor incondicional y la necesidad de poner límites. A esas mujeres les quiero decir lo que me habría gustado que alguien me dijera hace años. A veces, la mayor muestra de amor es decir no. A veces, permitir que alguien caiga es la única manera de enseñarle a volar. No estoy diciendo que sea fácil. Las noches que pasé llorando mientras Pablo vivía las consecuencias de sus decisiones fueron algunas de las más difíciles de mi vida. Pero también fueron las noches en las que finalmente entendí que respetar a mi hijo significaba confiar en su capacidad de aprender y crecer. Hoy, cuando miro hacia atrás, no cambiaría nada. Ni siquiera el dolor. Porque ese dolor nos llevó a Pablo y a mí a un lugar de honestidad y respeto mutuo que nunca habíamos tenido antes. Mi hijo perdió $120,000, una esposa, y muchas ilusiones. Pero ganó algo que no tiene precio, la capacidad de mirarse al espejo y respetarse a sí mismo. Y yo recuperé algo que creía haber perdido para siempre, un hijo que me ve como una persona completa, no solo como su madre. La vida nos enseña las lecciones más importantes de las maneras más dolorosas. Pero cuando finalmente las aprendemos, nos damos cuenta de que valió la pena cada lágrima.